Mientras se confirma una vuelta al alza de los precios de las divisas en el mercado informal cubano, no es posible negar la inestabilidad que se ha vivido al respecto en los últimos 2 meses. Una inestabilidad que todo apunta a que será cíclica mientras la economía nacional no se recupere, pues lo mismo ocurrió en enero de este año 2022, cuando en 30 días el dólar estadounidense pasó de costar 72 pesos cubanos el 1 de enero a 100 pesos cubanos el 2 de febrero. Para principios de mayo, el peso cubano registraba el punto más alto en su devaluación desde que se anunció la oficialista tarea de ordenamiento en diciembre de 2020. Se ha decidido por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento, lo que se considera que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por $1. En ese ya lejano diciembre de 2020, un USD equivalía a 40 CUP en el mercado informal, 16 pesos más que la apreciación estatal de 1 por 24, que entraría en vigor el 1 de enero. Desde entonces, el dólar lo único que había hecho era subir su precio y el peso cubano devaluarse. En mayo, sin embargo, esa tendencia aparentemente se detuvo y hasta se revirtió. Para tener una idea, el día 15 de mayo el USD llegó a costar en el mercado informal 115 pesos, el MLC 125 y el euro 128.5 pesos. Pero al día siguiente, 16 de mayo, el peso cubano comenzó a recobrar valor y las monedas libremente convertibles comenzaron a bajar sus precios durante 15 días consecutivos, como puede verse en esta gráfica del toque. La caída relativamente abrupta del precio de las divisas en mayo de 2022 ocurrió con la misma escasez y sin ningún signo de recuperación de la economía cubana. Así que el asunto avivó en miles de personas la sensación de que se trataba de una oleada de mensajes falsos provenientes de revendedores en busca de divisas baratas, y otras muchas más lo achacaban a una operación de las autoridades cubanas en un intento de impulsar una apreciación del peso cubano para transmitir señales de recuperación y detener la espiral inflacionaria que vive el país. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿Fue una operación encubierta del gobierno cubano? ¿Una ola especulativa o un comportamiento normal del mercado? Mira este video y te contestaremos a todas esas preguntas. Y si llegas al final, te tenemos una buena noticia. Vayamos por partes. Primero, es necesario decir que para nuestro orgullo, el toque se ha convertido en una fuente de referencia de las fluctuaciones del mercado cambiario informal gracias a la tasa representativa de este mercado que publicamos. Y por tanto, hemos estado también en el centro del debate. El 16 de mayo de 2022, el gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de medidas con vistas a una mínima flexibilización del estado en el que habían quedado las relaciones bilaterales desde que Trump fuera presidente. Una de las medidas pretendía eliminar el límite actual a las remesas familiares de 1.000 USD trimestrales para cada par de emisores receptores y autorizar las remesas con fines de donación, es decir, no destinadas a familiares, que apoyan a emprendedores cubanos independientes. Por el lado del gobierno cubano, 2 días antes, el 14 de mayo, el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández reconocía que el valor de cambio de la tasa oficial no era real ni sostenible. Tampoco podemos hoy, y yo creo que hay suficientes elementos para poderlo entender, tener una oferta estable de divisas en un mercado cambiario a tipo de cambio 1 por 24. Entonces nosotros tenemos que movernos en un campo intermedio. Y también anunciaba una modalidad de venta de divisas convertibles a determinados actores económicos privados y estatales. Se trata de un esquema secundario de asignación de divisas a través del cual vamos a disponer de un nivel, el que se pueda, gradualmente, de divisas convertibles del país que le vamos a vender a actores económicos estatales y no estatales a un tipo de cambio que va a ser superior a 24, pero inferior al tipo de cambio informal. Y todo parece indicar que el anuncio de ambas medidas estremeció el mercado informal de divisas cubano. Esto, por supuesto, ha generado una expectativa en el mercado, en el sentido
de que algunas personas puedan acceder a un dólar más barato, que por demás podría generar un elemento especulativo, pero además operaciones aprovechando las diferencias cambiarias que permitirían unos beneficios extraordinarios, porque sencillamente podría haber unos que pudieran adquirir un dólar más barato y venderlo más caro. Así las cosas, entre el 16 y el 31 de mayo nuestra tasa mostró consistentemente una caída de las divisas extranjeras, que llegó a ser de 20 pesos en el precio del USD, 17 en el del MLC y 18.5 en el euro. Esta variación de los valores hizo que durante varias semanas muchos alimentaran la duda alrededor de la fiabilidad de nuestros datos, aunque ya esto no es nuevo. Que yo diría que en las palabras del ministro, pues está implícito que ya ellos reconocen que la tasa de cambio de 24 no es la tasa de cambio de equilibrio, porque él dice, bueno, no, la de 100, 120, ahí no está el níquel, ahí no está el turismo, esa no es la de equilibrio. Y vamos a buscar un tipo de cambio intermedio. Bueno, cuando está diciendo eso, entonces está reconociendo que también que la de 24 tampoco es la tasa de cambio de equilibrio, con lo cual se esperaría que en algún momento hay una corrección también de la tasa de cambio de cada década, ¿no? Durante todos esos días, muchos nos pidieron que manipuláramos la tasa o que al menos modificáramos el algoritmo para tratar de suprimir las ofertas falsas que pueden influir en nuestra estadística. Así que aquí les va un poco de la data para que entiendan qué pasó y por qué seguimos fiándonos de nuestros datos. Nuestra base de datos desde junio de 2021 hasta el 28 de mayo de 2022 tenía un total de 31.843 usuarios que han generado al menos una oferta en las redes que usamos para extraer nuestra data. Pero evidentemente no son usuarios únicos porque no tenemos forma de compatibilizar usuarios de plataformas tan distintas como Telegram, WhatsApp y sitios de clasificados. Con esta información podemos decir que el promedio de mensajes únicos por usuario es de 1.46 mensajes en 2021 y 1.59 en 2022, lo que resulta en que la mayoría no registran más de 2 ofertas diferentes en un día. Igualmente en 2021 el mayor número de mensajes diferentes generados por un mismo usuario fue de 29 y de enero a mayo de 2022 el número sube a 36 mensajes diferentes por un mismo usuario. En este punto es importante aclarar que nuestro algoritmo solo contabiliza una vez los mensajes con un mismo precio que genere un mismo usuario, en uno o en varios grupos, lo que evita que la duplicidad de mensajes afecte la cantidad total de anuncios que son procesados cada día. Además, para que un valor anunciado pueda ser tenido en cuenta por nuestros datos, ese valor tiene que estar dentro del rango de las 3 desviaciones típicas de la mediana del conjunto. O lo que es lo mismo, la cantidad de mensajes solo logra cambiar la tasa si muchos usuarios ponen precios bajos dentro del rango calculado. Así que mirando esta gráfica, si comparamos las medianas de las ofertas con el promedio diario, podemos ver que ambas estadísticas coinciden en la tendencia, indicando que existe cierto consenso entre los anunciantes. Y para ponerle una capa más de seguridad, veamos un análisis sobre los usuarios recurrentes. En nuestra estadística, solo 121 usuarios han publicado recurrentemente en los 10 meses analizados, por lo que este grupo podría ejercer fácilmente como grupo de control de nuestros datos. Así, al comparar la mediana de valores que ponen nuestros usuarios recurrentes con la mediana general, podemos ver que también hay una coincidencia. Incluso podemos afirmar que el mayor número de usuarios nuevos no se dio en los meses de alza o de baja, sino en un periodo de relativa estabilidad. Sin embargo, lo que sí tuvo un cambio significativo en mayo fue la cantidad de mensajes publicados por un número estable de usuarios, resultando que en mayo existieran 10.000 mensajes más que en abril. Pero esto pudiera explicarse por una preocupación generalizada por la pérdida de valor de las divisas si se confirmaban los vaticinios de mayor flujo de dinero desde el exterior hacia Cuba, haciendo que estas personas publicaran anuncios con valores diferentes en muchas más ocasiones que en circunstancias normales.
Como te explicamos en este video, nuestra tasa responde a un algoritmo con múltiples capas de seguridad estadística y nuestra tasa es una expresión de deseos del mercado cambiario porque no registra operaciones concretadas sino ofertas de compra y venta en redes. La tasa es de referencia y el precio final de una operación solo lo sabrán las personas que concreten una compraventa de divisas en el mercado. De todas formas, no podemos asegurar que no hubieran existido anuncios falsos, porque nuestro algoritmo no dispone de herramientas para detectar si un anuncio es falso o no. Por nuestra parte, el equipo del Toque contactó a varias personas que vendían divisa barata y si bien es cierto que en varios afirmaban que ya habían vendido o se les había acabado, en otros casos no ofrecían evidencia de estar vendiendo divisa realmente y otros tantos efectivamente sí la vendían a precios bajos. En este punto, nos es difícil decir categóricamente que todas las ofertas de divisas baratas fueron falsas, aunque la manipulación de los estados de ánimo y la intención de pujar a la baja fueron evidentes. Si bien es una situación financiera distorsionante, como decía Luis, son dos sistemas paralelos, ¿no? Está el sistema bancario con las casas de cambio, con las tasas oficiales, y lo que hemos venido hablando durante toda la tarde de hoy es un sistema prácticamente paralelo que no se conecta, ¿no? Es una de las tareas pendientes, ¿no? del Banco Central, de la política económica en Cuba, lograr una convergencia, ¿no? Pues no puede haber una economía que se desarrolle con dos sistemas monetarios y financieros paralelos, ¿no? Pero en última instancia, el mercado de divisas tiende a reflejar los fundamentos económicos. Para que se tenga una idea, en mayo de 2022, la inflación interanual se situó en un 26%, o sea que todo está un 26% más caro que en mayo de 2021. Y son los alimentos, un 43% más caros, los que explican el 79.24% de toda la inflación cubana. Y que haya pocos dólares y muchos pesos tiene razones estructurales y tiene razones coyunturales, ¿no? Las razones estructurales, pues el bajo crecimiento de la economía, la lenta recuperación de las exportaciones, del turismo, lo difícil que le está costando a la economía cubana ya desde hace rato encontrar un patrón de crecimiento económico diferente a las alianzas que habían con Venezuela. Entonces hay como un piso para la tasa de cambio que estaría por encima de 24, es decir, en ningún caso yo me imagino una apreciación de la tasa de cambio que se aproxime a 24. El número de equilibrio pues no lo sabemos. La mayor conclusión que podemos ofrecer es que la bajada o subida de los precios de las divisas ocurre porque así lo quieren las personas que conforman el mercado informal. Mientras no haya signos visibles de recuperación y sigan las escaseces de todo tipo y continúe el monopolio estatal sobre una economía improductiva, mientras el comercio minorista, que es el que afecta fundamentalmente a la población, siga llenándose de unas excluyentes tiendas que acaparan los productos de primera necesidad, las divisas fluctuarán en la medida que el mercado de las personas las necesite para sobrevivir en Cuba o emigrar. Lo que ocurrió en mayo demuestra que fue un impasse, un efecto temporal resultado de expectativas creadas por la coincidencia de anuncios de medidas, que es lo que suele generar efectos de corto plazo en los mercados cambiarios. Pero en el mediano plazo ya empiezan a verse los resultados. La economía real no está en condiciones de soportar una apreciación del peso y los anuncios de medidas, tanto del gobierno cubano como el de Estados Unidos, eran eso. Anuncios que no se han concretado y cuyos efectos no están incidiendo en una recuperación de la capacidad adquisitiva del peso cubano. Por tanto, lo normal es que rebote el precio de las divisas y siga subiendo. Nuestra tasa representativa del mercado informal de divisas seguirá siendo acusada de manipulaciones según quien la mire y el valor que tenga. Si sube, los oficialistas ya dicen que la manipulamos para desestabilizar. Si baja, los críticos del gobierno nos seguirán tildando de cómplices de la dictadura. Y como te prometí, aquí la buena noticia. En el Toque ya tenemos una optimización completa del servicio de las tasas de cambio. Ahora, además de la tasa representativa del mercado informal de divisas, también se puede consultar en el mismo lugar la tasa representativa del mercado de criptomonedas.
Un índice de contenidos interactivo al inicio de la página web permite al usuario ir directamente al recurso preferido, dando clic en el título de la sección, sin tener que hacer scroll hasta encontrarlo. Y otra de las novedades son dos calculadoras, tanto de divisas como de criptomonedas, que te permitirán conocer a cuánto equivale en el mercado informal el dinero que tengas para cambiar. Y si quieres saber más, pincha en este enlace o accede directamente a este otro y prueba nuestras mejoras. Gracias por tu atención. Suscríbete al canal de YouTube o síguenos en Facebook para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. Y por último, si quieres apoyar nuestro trabajo, regálanos unas estrellas en Facebook y así colaborar para que sigamos haciendo estos videos, desmontando la realidad cubana para que no nos pasen gato por liebre.